Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Lumen Podcast. Yo soy Joaquín Cordero, su anfitrión. Y el día de hoy tenemos el honor de conversar con un verdadero fuera de serie, Juan Carlos Agastume, empresario hotelero, conferencista internacional y uno de los atletas extremos más destacados de América Latina. Juan Carlos ha cruzado el Atlántico remando, sí, escucharon bien. Ha corrido ultramaratones en los desiertos más inhóspitos del planeta, ha escalado los 37 volcanes oficiales de Guatemala en solo 8 días y ha logrado algo que quizá sea más difícil: convertir todo ese camino de inspiración para miles de personas en más de 12 países. Más allá de su récord, su historia es una lección sobre la fe de uno mismo, la conexión con nuestras raíces y el poder de convertir los sueños en decisiones. Hoy vamos a descubrir qué lo mueve, cómo se prepara y qué podemos aprender los emprendedores y todas las personas de alguien que vive en constante búsqueda de su mejor versión. Bienvenido, Juan Carlos, qué alegre tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Joaquín. La verdad, muy contento de estar aquí compartiendo con vos y con muchas personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Pues sí, la verdad, he decidido en algún momento de mi vida tomar el giro de la aventura, ¿verdad? Me encanta la naturaleza. Y todo comenzó, pues, que yo mis primeros 8 años de mi vida los viví en Petén. Entonces, estar bajo eso te iba a decir, que el cielo de las estrellas de Petén. Cabal. Contame un poco, ¿cómo fue? ¿Naciste en Petén o te mudaste a una temprana edad a Petén? A una temprana edad de más o menos una semana. Sí, muy temprana, la verdad. Entonces solo marcaste terreno aquí y te fuiste. Cabal, entonces sí, yo viví mis primeros 8 años de mi vida en Petén y eso fue algo que me marcó bastante porque vivía a la orilla del lago Petén Itzá y me encantaba mucho el contacto con la naturaleza, cosa que después se fue como dando, que empecé con una bicicleta de montaña y me gustó mucho la bicicleta de montaña en 1988, cuando casi no existía este deporte, porque era un transporte que me podía regresar a la naturaleza, y esa fue la razón por la que yo tal vez empecé con el deporte. Mis papás me dieron la oportunidad de comprarme una bicicleta y la empecé yo a utilizar para salir a la montaña, que era lo que mi inicio, mi infancia me había dado, ese contacto con la naturaleza, y luego ya me encaucé en esa línea, y luego me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho participar en eventos y me empecé a meter a competir, ¿verdad? Entonces eso también es otra etapa que no toda la gente tiene, ¿verdad? O sea, eso de ser competitivo es algo que no es para todos. Hay gente que se estresa. Digamos, si yo te dibujo una línea en el suelo y te digo en tus marcas listos fuera, hay gente que le genera mucho estrés y no se siente cómoda. Sí. Ahorita que lo estoy platicando y diciendo, creo que eso es una habilidad, una característica que tal vez los emprendedores tienen que tener. Un emprendedor se tiene que sentir cómodo con una línea que te digan en tus marcas listos fuera, porque para poder emprender tenés que aventurarte y tenés que estar dispuesto a entregarte de lleno con todo, ¿verdad? No es lo mismo que yo te digan, vaya, vámonos caminando de aquí a tal lugar, a que te digo, te reto a ver quién llega primero en exactamente el mismo recorrido. Cabal. Son 2 escenarios completamente distintos. Lo que dicen a veces es que los emprendedores hacen las alas en el camino hacia abajo, ¿verdad? Ya cuando van cayendo hacen las alas para sobrevivir. Me resuena mucho con eso que estás diciendo, ¿verdad? Yo la competencia, y eran de esas cosas que le pasa a uno, ¿verdad? Como que empecé a hacer memoria de cierta cosa respecto a los equipos, ¿verdad? Te decía que tenemos el propósito aquí en Lumen de hacer equipo para dejar marca. Y me acordaba de Wiro cuando estaba en el colegio y era malo para el fútbol, vos. Y estaban las 12 filas de Mara, ¿verdad? Y los 2 capitanes escogiendo, ¿verdad? Y ya solo quedaba yo y otro. Y decía,
Y yo escojo aquel y el otro al que ya le tocaba yo porque yo era el último, decía, y aquí ni se lo regalamos porque es muy malo. Pero digamos, eso me limitó, uno, a no participar en equipos, en deportes de equipos. Casi nunca hice deportes de equipos, hice natación, hice box, hice karate, mira, hice un montón de deportes individuales, escalada, enduro, pero no hice muchos en equipo. Pero de alguna manera creo que eso, ahora que lo veo con la empresa, digamos, la parte de hacer equipo para dejar marca, como que sí me impactó. Pero el tema de la competencia que decís es bien interesante y lo volví a revivir. Yo nadé en la universidad y competí en la universidad, pero cuando entré a hacer enduro hace unos 6 años, empecé a darme vueltas y esos son el día de la carrera, el clásico de Shela, ¿verdad? Y el tal cual, y eso tenías que estar preparado ese día. Y empecé a mejorar en mis tiempos. Yo como que no me importaba la competencia, quería hacer recorrido, pero me empecé a picar, vamos. Hubo una que terminé en segundo lugar, me encantó. Ahorita por tanto viaje no he podido regresar, pero sí es algo que me emociona, pues. Pero eso que decís es, tenés que estar listo el día y en el momento que es, ¿verdad? Correcto. No, mejor lo voy a empujar un día más, o es el de competir. Así y competiste fuerte en Europa, en bici de montaña. Sí, tuve la oportunidad de ser el primer guatemalteco en representar al país en un campeonato de bicicleta de montaña en el 93. Ahí prácticamente me acompañaron solo mis padres y mi abuelita, ¿verdad? Eran las 3 personas que iban conmigo y pues yo con la bandera de Guatemala, la primera vez pues que un guatemalteco estaba en un campeonato del mundo de ciclismo de montaña, y eso me encantó. Me recuerdo muy particularmente, llegaron 6 de México a ese campeonato del mundo y mi papá le había dicho a otra de las personas que estaba ahí, ¿verdad? Así como, mira, venite a ver a Juan Carlos, ¿verdad? Era a Manuel Antonio Sicaviza. Órale. ¿Verdad? Y entonces me acuerdo que estaban ahí, todavía me dice, mira, ya cuando iba yo casi en la última vuelta, el último mexicano va aquí adelante tuyo, a pasarlo, que no sé qué. Ay, todavía me acuerdo que lo pasé. Y cuando terminó la carrera, dije, miren, necesitan más de 6 mexicanos para ganarle a un guatemalteco, que no sé qué, en ese mundial. Por supuesto, después tuve la oportunidad de correr 4 mundiales más. Y también ya en la siguiente ya me dieron una gran revolcada, que ya regresé por más, pero sí, el nivel cambió drásticamente. Y ahí no era lo, digamos, ahora se ha especializado mucho en downhill, digamos, ahí era como cross country y downhill. Solo habían 2 categorías. Ahora hay un short también, track, enduro, y hay un montón de variedad de cosas que fueron variando. Pero ahí era cross country y downhill, 2 disciplinas, ¿verdad? Y sí, pues me gustó muchísimo, y ese fue como el deporte donde me inicié en Europa. Y después, en una tienda de bicicletas acá en Guatemala, me dijeron que andaban buscando a una persona para hacer un equipo para ir a hacer una carrera de aventura, ¿verdad? Pero yo estaba en una tienda de ciclos porque era mi línea. Y ahí fue cuando me dicen y me invitan a formar parte de este equipo, y nos vamos a Escocia a hacer una competencia de aventura que duró una semana. Y sí, fue una carrera durísima, ¿verdad? Realmente una experiencia increíble. Y ahí también, en esa carrera, platicando con unos franceses, ellos hablan de la carrera más dura del mundo a pie. Y otra vez, o sea, ellos dijeron, sí, es que fulanito participó en la carrera más dura del mundo a pie. Y yo, pues, se me abrieron los ojos. O sea, ese tipo de sensación cuando te dicen algo y te cacha, ¿verdad? Lo que decía Steve Jobs, que solo puedes poner los puntos hacia atrás, ¿va vos? Sí. Y entonces como una te llevó a otra y de repente en esa escuchaste esta otra. Y así regresé a Guate, busqué, no había corrido nunca 42 kilómetros, nunca había hecho un maratón, y decido inscribirme a correr 230 kilómetros en el desierto del Sahara. De Sables, Maratón de Sables. La Maratón de Sables. Esa fue, o sea, ya estando inscrito en la Maratón de Sables, decido correr por primera vez 42 kilómetros, ¿verdad? Yeah. Pero ya inscrito en 230.
Y fue, pues corrí la maratón que organizaba mi buen amigo Panchito Piedrasanta. Salíamos de aquí del Campo Marte para Matitlán. Órale. ¿Verdad? Y entonces esa era la primera maratón que hice, como eso habrá sido como en noviembre. Y en abril estaba corriendo la maratón de Sables, 612 personas en la línea de salida. Y lo que sí me recuerdo es de que me puse hasta adelante. Wow, o sea, decís como un cuate que no ha corrido mucho, o sea, se pone adelante y así lo hice, me puse adelante. Y cuando salimos en la primera etapa y llego a la línea de meta, me doy cuenta que había terminado en la posición como 42, 43 de los 612. A la puchiga. Y entonces ahí me propongo terminar al final de los 6 días que iba a durar la carrera entre los 50 primeros. Entonces ya O sea, llegaste, te fogueaste y dijiste, órale, aquí está la línea. ¿Verdad? ¿Antes llevabas otra idea? Digamos, no, yo solo llevaba la idea de ir y darlo todo. No, ya, y darlo todo. Terminarlo. Porque es diferente, ese es un enfoque diferente. O sea, completamente. Terminarlo era cajonero. Sí, pues. ¿Verdad? O sea, eso no entraba en la cabeza ir a terminar. No, yo tenía que ir a darlo todo todos los días. Es interesante esa onda, babos, porque el otro día no sé dónde lo oí, que yo creo que tal vez vos lo estabas diciendo en un podcast, fíjate, o en una grabación, respecto a lo que la gente le dice a veces a los hijos, ¿verdad? Ah, sí, vos lo mencionaste. Sí. No, porque siempre es, mira, no importa si no ganas. Sí. Haz tu mejor esfuerzo. Que participes. Ajá. Sí. Que es diferente a decir, mira, con todo. O sea, sos igual de humano que él, ¿verdad? Sí. Tener las mismas oportunidades de lograrlo, digamos. Correcto. Pero mucho tiene que ver que los padres le enseñen a los hijos a buscar la excelencia. Porque no es lo mismo que te diga, mira, pues lo importante es que te metas y participes. En el mundo empresarial, vos si vas a poner un negocio, lo importante no es solamente participar, tenés que ganar clientela, tenés que competir. Va a haber ganadores y va a haber perdedores. Correcto. Entonces, no puedo yo enseñarte a vos a ser nada más una persona que ponga un negocio y que participe. O sea, si querés poner un negocio, hacerlo bien. Busca siempre salir entre los primeros y estar adelante, ¿verdad? Porque eso para mí es bien importante. Entonces sí, lo comentaba que muchas veces los mismos padres a veces tienen ese problema que le dicen a los hijos, mira, lo importante es que participes, ¿verdad? Que seas, o sea, suena feo, pero que seas uno del montón que van ahí, ¿verdad? ¿Querés eso o querés? No, yo no quiero que seas del montón, yo quiero que seas de los que van punteando, ¿verdad? O sea, esa es una manera que uno tiene que tratar, dependiendo la forma en que uno piense de educar o de enseñar. Pues ¿verdad? Sí, tenés razón, me encanta eso, buen teca, güey. Y entonces, ¿cuántos días son Maratón de Sables? Fueron 6 días. 6 días. A partir del segundo día. ¿Qué haces? Día, como 50 por día, más o menos, pues es una maratón diaria. No, había un día que eran como 85 y había el día más corto, 21. Entonces, entre 21 y 85, ¿verdad? Eran las distancias promedio. Había otra que eran como... Y 21 eran las dunas, digamos, que caminas para arriba y retrocedes. No, fue la de 85, fue la de las dunas, la más puchiga. dura. Y daban... ¡Qué vacuna! Porque esa arena es bien finita, pues. Es bien fina. Y entonces la arena se mete en los zapatos. El sudor del calor del desierto y la arena fina metida entre tus dedos se genera como una lija. Y entonces cuando vas corriendo, esa lija que tenés en medio de los dedos te empieza a sacar ampollas. A mí el quinto día en la noche me había contado 30 ampollas y ya se me habían caído 5 uñas. Y a pesar de eso, el último día corro con todo y termino al final en la posición 34 de 612 como mejor hispanoamericano, porque le gané a todos los corredores de España y a todos los corredores de América Latina que participaron ese año. Qué grueso, impresionante. Y ahí te contaron de alguna siguiente que dijiste. Y entonces, sí, así es como van los puntos, como decías, va viendo para atrás cómo se vienen hilando. Después fui a hacer una carrera de aventura a México, y de esos azares de la vida, de que el camión que llevaba el equipaje
no llega a tiempo y entonces yo me quedo para juntar el equipaje y mandárselo a los equipos que se habían ido, ¿verdad? Para que no perdieran el vuelo. Y me contacto con los del equipo de Canadá y una de las personas del equipo de Canadá me dice: mira, ¿sabías que cerca de donde yo vivo hacen una carrera de 510 kilómetros en medio del invierno en el Ártico canadiense? ¿Verdad? Y me lo cuenta porque coincidió con esto de que el equipaje se había perdido. Entonces, al poco tiempo empezamos a escribirnos y agarro yo para el Canadá y le dije: mira, ayúdame a conseguir vestimenta y todo, porque la temperatura el día más frío estuvo a menos 40 grados. Celsius. Y era centígrados. Centígrados, sí, pues. Qué Entonces, gruesos. No me lo puedo imaginar. Y ¿Alguna sí, vez habías estado a una temperatura jamás, así? Me acuerdo jamás. que entrenabas en el congelador del hotel. Sí, ahí me metía un catre y me quedaba a dormir allá adentro. En bikini, va. Sí, cabal. Qué Sí, grueso. entonces sí Y fue... esa carrera quedaste segundo lugar. Ahí quedé en segundo lugar. Qué tremendo Ahí vos. quedé en segundo lugar. ¿Cuántos ganó un compitieron inglés. ahí? Éramos como unos 12, 14. Solamente es poquito la cantidad de locos que se que apuntan, hay en el ¿va? mundo. Sí, estoy seguro. Y ahí la persona que me gana le cortan un dedo porque se le congela, frostbite. Y a él es al que yo le hablo y con el que nos ponemos de acuerdo para posteriormente cruzar remando el Océano Atlántico. Entonces, si venís hilando la carrera de aventura, conozco de esta carrera en Canadá. En esta carrera de Canadá, a la única persona que me gana, nos ponemos de acuerdo para cruzar remando el Océano Atlántico, cuando yo en mi vida me había sentado en un bote de remo. Yo no sabía remar, y Andrew, que era el inglés, él nunca había remado en el mar, y ninguno de los dos tenía la plata para poderlo hacer. Entonces eso lo platicaba, se lo estaba escribiendo a alguien recientemente, que muchas veces uno tiene que tener fe, porque no vas a tener nunca todos los recursos a la mano, ¿verdad? O sea, nunca vas a ser... Y la otra cosa, que no tenés que ser experto. O sea, yo no tenía que ser un remero para poder cruzar remando el océano. O sea, decidí hacerlo sin saber remar, sin tener ninguno de los dos la plata, ¿verdad? Entonces es cuestión de tener fe y de proponerse uno una meta, y eso volvemos otra vez a llevarlo a la vida de cada una de las personas. Es increíble, y eso que decís de la fe me encanta, vos, porque como que se escucha a veces, ¿verdad? Lo último que se pierde es la fe. Es como que no puedes perder la fe, ¿verdad? El otro día, hablando en un tema de negocios, desarrollamos un edificio y estamos platicando, digamos, de las complicaciones y todo. Y decía uno de los hijos: miren, mucha, un coach en un equipo de básquetbol no sale a decir: miren, mucha, vamos a perder el juego, ¿verdad? O sea, sale a decir: mucha, vamos a ganar, ¿verdad? Sale a ilusionar y emocionar, y así hay que entrarle, pues, ¿verdad? Hay que entrarle con fe. Me resuena mucho ese momento, y la verdad es súper interesante porque en todo, en la vida, en el negocio, en los deportes, ¿verdad? A mí me ha pasado que yo soy de la filosofía de me inscribo y luego veo cómo le hago para hacerlo, ¿verdad? Vos la amplificaste un montón más, digamos, ¿verdad? Pero ponete, yo me eché con mi hermano, me llamó un día y me dijo: mire, hagamos la de Cancún, ahí las mujeres, ¿verdad? Que son 10K nadando. Ah, sí, sí. Yo nadé Wiro, pues, y en la universidad competí, pero tenía rato de nadar. Él vive en Naples, en Florida, y nada todos los días, casi, ¿verdad? Delfines y todo el rollo, y es una máquina para nadar. Y entonces nos apuntamos, los cuaches Cofiño vinieron también, el Andrés, sí. peteneros también, igual que vos. Y el Ale se vino en paddle para acompañar a Andrés. Mi hermano llevaba un kayaquero y yo me dije: me lo voy a echar yo solo porque ya no logré coordinar a tiempo. Sí, ¿verdad? Vos, revisé el reloj y había nadado 8 veces antes de ese día. O sea que no hice mi tarea de entrenar tampoco, ¿verdad? Sí, pero pues. dije: me la voy a llevar tranquilo, pues, ¿verdad? Ahí sí mi meta era: quiero terminarla, Sí, digamos. sí. Y dije: bueno, le voy a dar. Antes de eso no había nadado más de 3,000 metros, digamos, ¿verdad? Antes de empezar esos 10K. Y en de noviembre a marzo, creo yo, que fue la carrera, nadé 8 veces. Fuimos a la Laguna del Pino, nadamos un día 5 ahí, luego en Marina otro día estamos 6 o 8. Y así nos la llevamos, y dije: bueno, que sale, ¿verdad? Dije yo: en la triatlón, la corrida vas con todo el cacaste, ¿va? Ese sí hay que menearlo todo. En la bici vas sentadito, entonces digo yo: bueno, por lo menos
en la nada vas flotando, Sí. vamos. Entonces dije, me la voy a llevar nadando, digamos, pero es como puedes correr o puedes caminar, ¿verdad? Sí. O sea, te agitas más, te agitas menos. Y al final salió, hice Buenísimo. como 2 horas 45. No, yo me eché como 3 horas, mi hermano hizo como 2:45 y el Andrés creo que hizo 2:30. Eh, Increíble, era la experiencia. Luego tratamos de volver a hacerla con mi hermano menor, pero ese día las condiciones no dejaron, entonces como a los 3:30 nos sacaron y aquel se apuntó a otra en México que se le echó la de 10K. Igual dice, hay que apuntarse, hay que inscribirse para uno hacer las cosas. Así es. Si uno decide hacerla del otro modo, que es, me voy a volver nadador, me voy a poner fit y ya que esté así me voy a inscribir, no pasa, vamos. No. Es la fecha del deadline que es lo que te impulsa a hacerlo, pues. Sí, fíjate que una vez un cuate me dijo, mira, fíjate que quiero correr la maratón de sables y quisiera que me asesoraras. Entonces le dije, sí, con mucho gusto, yo feliz de hacerlo, inscribite y pues me contactas, ¿va? Obviamente nunca se inscribió. Entonces eso, digamos, no es lo mismo tener la intención a tirarte al agua y como decís, en el aire tenés que ver de dónde sacar las alas, ¿va? O sea, Cabal. intenciones pueden haber miles y todo el tiempo, pero lo importante es literalmente ponerte un objetivo, tirarte al agua. Nunca van a haber condiciones perfectas, nunca van a haber, o sea, el mejor momento para mí es el momento en el que decidís hacer las cosas. Pues sí. Eso es para mí clave. O sea, el mejor momento nunca va a llegar porque siempre uno quiere perfeccionar algo. Ah, no, es que ahora está lloviendo y ahora... O sea, el mejor momento es el momento en el que decidís tirarte al agua y después ya en el camino mirás cómo le haces, ¿verdad? Vos, digamos, el tema, a mí, digamos, y a veces lo escribo, ¿verdad? Porque me ayuda como a descargar toda la energía mental de todo lo que estoy pensando, ¿verdad? Y cuando me animo a hacer una aventura, ¿verdad? Viene a la cabeza y uno se imagina un montón de escenarios que pueden o no pasar. Generalmente, si es ir a nadar, ojalá que no hayan animales, ¿verdad? Lo primero que dice uno, luego decís, bueno, van a haber otros miles, la probabilidad de que me muerda a mí es muy chiquita, ¿verdad? Y entonces la cabeza le juega juegos sí. a uno. No me quiero imaginar qué fue el decir, voy a ir a remar 60 y pico días, ¿verdad? Y decir, bueno, digamos, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento que estabas viajando a Europa a iniciar esa aventura? Fíjate que cuando decidí remar el Océano Atlántico, como te digo, no sabía remar. Yo me senté en un bote de remo 11 meses antes de cruzar remando el océano. O sea, ni siquiera un año. 11 meses antes me senté allá en Petén en un bote de remo para sentir qué era eso de la remada, ¿verdad? Y sí, cuando ya teníamos el bote, cuando ya estábamos en la isla de Antigua, en las Canarias, antes de empezar a remar, me sentía emocionado, me sentía con ilusión. Yo siento que uno no tiene que pensar las cosas negativas porque uno atrae lo que uno no quiere que pase, ¿verdad? Entonces estabas emocionado, estabas tranquilo. Estaba emocionado, tranquilo. Esa era la actitud que yo necesitaba tener. En el camino un tiburón nos rompe el bote y entonces ¿cómo fue, digamos, lo viste venir? Fíjate que remábamos en turnos de 2 horas. 2 horas remaba Andrew, 2 horas remaba yo. Eso 24 horas al día durante 64 días, día y noche, ¿verdad? Tenía como un camarotito adelante, ¿verdad? En la parte de atrás tenía un camarote de 2 metros y entonces ahí descansaba uno a la vez. La idea era que el bote se moviera las 24 horas del día. Y entonces Andrew llevaba 1 hora remando, yo estaba descansando cuando me dice, mira, viene un pescado grande nadando detrás de nosotros. Entonces yo salgo de la cabina porque era el mediodía y entonces miro para atrás y miro una sombra negra, ¿verdad? Y cuando ya lo miro con más detalle me doy cuenta que era un tiburón y le digo, mira, no es un pescado grande, es un tiburón. Y entonces saqué mi cámara. Sí, cabal. Y le saco mi cámara, tomo algunas fotos. A la hora teníamos una alarma que cada 2 horas sonaba para hacer el cambio de turno.
Entonces, a la hora suena la alarma, aquel entra a descansar, yo me siento a remar y voy remando. Yo va de ver si miraba el tiburón, pero ya no lo vi. Como a la media hora de estar remando, sobre mi remo izquierdo pasa nadando el tiburón rápido para atrás. Y le digo a Andrew, que estaba descansando, mira, ya regresó el tiburón. Como a los 30 segundos, de repente siento un golpe exactamente abajo donde yo estoy sentado y siento como la madera de plywood de 1 centímetro de grueso se quiebra abajo mío. Entonces yo guardo los remos y miro que el tiburón sale sobre el lado derecho, se queda nadando atrás y miro que vuelve a agarrar aviada contra el bote y lo vuelve a romper. Qué molesto. En ese momento, digamos, si me preguntas mis sensaciones mentales, pues, o sea, así como te asustas, no podés entrar en pánico ni nada. Imagínate la escena de yo gritando ahí, digo, ¡ah! O sea, eso no puede pasar. Sí, va. Entonces, agarramos un teléfono satelital que habíamos llevado y llamamos a una embarcación que estaba a 5 días de nosotros. Y le decimos, miren, este es el Maya Brit, porque así se llamaba la embarcación. Estamos en tal posición, un tiburón nos está rompiendo el bote, ¿qué hacemos? Entonces los del barco nos contestan, miren, no sabemos exactamente qué decirles, pero llámenos en 2 horas y nos cuentan qué les pasó, ¿verdad? La verdad no nos podían mandar ni un helicóptero, ni un avión, nada, al medio mar no llega nada, ¿verdad? Entonces esperamos 2 horas, ¿verdad? Y luego, obviamente, seguimos. La parte de abajo del bote era como una bandeja de cubitos de hielo. Tenía 18 compartimientos sellados y el tiburón revienta 4 independientes. Como o sea, que el 25% del barco lo rompió, pues. No, porque eran 18. Bueno, sí, más 4. o menos. Sí. Entonces, estos se llenan de agua, pero el agua no corre en todo el casco. Y eso hace que el bote siga flotando, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, lo que sí era que pesaba más. Al día siguiente regresa otra vez el tiburón a nadar alrededor del bote, no le hace nada. A los 3 días regresa y vuelve a nadar alrededor del bote, no hace nada. Y luego, como a los 5 días, teníamos un bonito viento a favor. Y entonces le digo yo a aquel, mira, qué raro que tenemos buen viento y que no avancemos, ¿verdad? Le digo, me voy a meter al mar para ver la parte de abajo del bote cómo está, porque a ese momento no habíamos visto nada. ¿Te metías todos los días al mar? No todos los días, pero sí... De repente un chapuzón, ¿verdad? Y siempre solamente uno a la vez, ¿verdad? Sí, los dos nadando y de repente el bote se empieza a ir, ¿verdad? Amarrado. Entonces me meto y no era eso de, mira, metete vos, no, me meto yo, que no sé qué, o sea... Yo le dije, mira, me voy a meter porque no puede ser que no estemos avanzando. Me puse los anteojos de nadar y me meto y sí, vi los 2 agujeros que tenía. Y le digo, mira, no, sí tenemos un par de agujeros grandes y por eso no estamos avanzando. Saca el duct tape. Entonces casi que... Y sí hay unos pegamentos, pero dije, bueno, ya que el tiburón ha estado regresando de manera regular, yo creo que sigámosle haciendo, hagámosle ganas así, ¿verdad? 2 semanas y media después llegamos finalmente a tierra, ¿verdad? Después de ese suceso. Órale, 2 semanas y media, entonces ya eran, ¿qué? 20 días. O sea que casi que si fueron 64 días, fueron 30%. Casi que a la mitad, ¿verdad? Sí, 60% del viaje. O sea, no habías recorrido... ¡Qué grueso vos! Y te llamaron a las 2 horas a preguntarte cómo íbamos. No, seguimos ahí, así como que casi que... Mejor sigan rezando, ¿verdad? Porque ¿Viste barcos en el camino? Mira, empezamos a remar a finales de noviembre del 2005 y llegamos a principios de febrero del 2006 y habremos visto unos 4 o 5 barcos. Lejos. Y sí, la verdad, una sensación espectacular. Digamos, muchas veces me preguntan, mire, ¿y no se aburría de ver el mismo paisaje? Jamás te aburrís porque cada segundo es diferente. Las nubes, el viento, las olas, no significa que y también no te sentís solo, porque hay pescados, hay
habían pájaros, hay una vida entera, o sea, uno está rodeado de vida y el concepto de estabas solo es porque no hay otro ser humano a la par, pero eso para mí no está bien visto porque vas a caminar a la naturaleza y hay una cantidad de vida que estar solo no significa, ¿verdad? O sea, que no haya otro ser humano a la par tuya no significa que uno esté solo, pues. Sí, es cierto. Y me sentía tan acompañado de la naturaleza, de apreciar las cosas sencillas de la vida, sentir el viento, cómo cambiaba, que a veces te estaba dando sobre el lado derecho, de repente sentías que te daba en la cabeza, digamos, atrás, en una oreja. Entonces el sentir cómo va moviéndose el viento, las nubes, las noches estrelladas, era espectacular. Me imagino lunas llenas también, ¿viste? También. Pero las lunas llenas eran increíbles, pero cuando no había luna, el cielo era completamente negro y a veces el mar estaba tan plano que se miraba como un espejo. Entonces la media cúpula negra llena de estrellas se reflejaba en este espejo de agua. Y entonces daba la sensación de estar metido en una esfera negra totalmente estrellada y vos en el centro, remando, y cada vez que los remos entraban en el agua y empujabas el agua, se encendía el plancton verde fosforescente. Entonces era una escena increíble, ¿verdad? Increíble esa historia con el tiburón, vos. Al final me imagino que reconociste qué tiburón era. Sí, fíjate que, bueno, yo no lo reconocí en ese momento, pero ya después me dijeron que era un tiburón maco, esa es la raza. Tiburón de aguas calientes, solitario y agresivo, ¿verdad? Sí, ese es de más los o más menos agresivos. Ese es, y es ¿Algún un tiburón diente que haya dejado ahí en el barco, no? ¿Algún qué? ¿Algún diente que haya dejado ahí? No me puse a revisarlo. Pero tenés una foto con el barco, ¿verdad? Que sale la parte de abajo, la de los hielos que decís. Sí, sale, tengo unas fotos ahí donde se miran los agujeros, ¿verdad? Del golpe que estaba haciendo el tiburón, pero sí, la verdad fue una experiencia increíble. Como te digo, otra cosa que también me recuerdo es de que en algunos momentos le pedía permiso también al mar, ¿verdad? Yo siento que uno también en la vida tiene que ser agradecido y eso para mí era algo importante, porque el mar, me ponía a pensar de que el mar mata miles de personas diariamente en todo el mundo. O sea, si nos ponemos a pensar cuánta gente muere ahogada en el mar todos los días, deben ser miles, ¿verdad? Sí. Entonces yo sí le pedía permiso al mar de que me dejara pasar, ¿verdad? O sea, ¿lo haces también en la selva? Sí, también es algo que es bien importante, pues, pedir permiso cuando me meto a nadar aguas abiertas en Petén, ¿verdad? O sea, sé que hay lagartos, y sí, siento que es... Estuardo lo confirmó, dice. Cabal. Yo no estaba diciendo el nombre, pero tenemos un amigo en común que lo confirmó, ¿ah? Pero sí hay que pedir permiso para... el floss. Vos, me gusta eso que decís, yo soy muy... Digamos, se ha puesto muy de moda el trip del grounding, ¿verdad? El caminar descalzo sobre la tierra, ¿verdad? El que vas a una catarata y ¿verdad? Te regula tu estado físico y mental. Yo lo vivo mucho en la escalada por las piedras, ¿verdad? A mí me encantó un guía que contraté una vez en Montserrat, en Barcelona. Uh-huh. Y platicando con el guía, hicimos una ruta multilargo. Y algo me dijo así como, sí, ¿no? Pues la energía de las piedras. Y yo así me la tripeo, ¿verdad? De la energía de las piedras. Pero le dije, ¿cómo lo puedes decir así? ¿Ya? ¿Cómo lo puedes...? Es muy sencillo, me dijo. Esta era una piedra conglomerado, que es como un lodo que se hizo duro y atrapó otras piedras adentro. Entonces me dijo, mira, toca esta piedra. Era una piedra oscura, ¿verdad? Y se sentía el calorcito. Y toca esta y era un cuarzo. Y ese no tenía calorcito. Y me dijo, ¿viste? Es energía, ¿verdad? Solo el tema del calor, de cómo se transmite el calor, es energía. Entonces fue una manera para comprobar de yo decir, puchica, sí, ¿verdad? O sea, ya aterrizado, pues. Sí. Pero me pasa mucho. Una vez en COVID, que yo sentí como que perdí piso, ¿verdad? Como que todo el estrés del COVID, todo el estrés de la empresa, todo el estrés de todo el mundo, que si te vacunabas, no te vacunabas, que todas esas cosas. A mí algo me pasó en el estómago
que no sé si tomé una medicina muy fuerte, creo que eso fue, que me mató como el gut, ¿verdad? Las bacterias, ¿verdad? Y sentí que eso como que me movió el piso y estaba como con la cabeza en un lugar como no tan de a huevo, digamos. Y este cuate Cristian me dijo, mira, vamos a montar bici a Petén, nos vamos a ir al mirador en bici. Y yo, no, mira, la verdad es que no estoy a huevo, no, hombre, venite, ¿verdad? Y insistió. Vos sentí que me abrazó la selva, pues, o sea, fue una cosa increíble, o sea, me sacó de ese trip que traía, me elevó a otro momento, o sea, sentí como, no fue una cosa difícil, ¿verdad? Eran bicis eléctricas. Hicimos como 6 horas de ida porque paramos a medio camino a ver la otra ciudad que hay ahí, y de regreso hicimos como 4 horas, ¿verdad? Y era más como embajadita también. Ajá. Fue lindísimo, estuvimos 3 noches ahí. Y estar oyendo los ruidos de la selva, los monos que te despiertan en la madrugada, ¿verdad? Toda esa cosa fue una cosa espiritual, pues, ¿verdad? Increíble. Y creo que es algo de lo que platicás vos, ¿verdad? El hecho de que vos desde chiquito hayas estado metido en eso, digamos, porque yo recuerdo haber ido, digamos, al gringo desde bien chiquito, ¿verdad? Y se sentía ese rollo. Creo que ahí empecé a hacer mi primer ejercicio en el sentido de correr al remate y regreso, ¿verdad? Ahí con el chiqui. Es interesantísimo, ¿verdad? ¿Extrañás vos eso cuando no lo haces? Es un ritual que haces, digamos, también si no estás en un lugar, ir a poner los pies en la tierra. ¿Qué rituales así con la naturaleza haces? Fíjate que, bueno, no, algún ritual particular no tengo, pero sí necesito yo salir a tener contacto con la naturaleza de manera regular. Por eso es de que, digamos, la mayoría de veces que corro, siempre me gustó la carrera en montaña, la bici de montaña. Practiqué triatlón que estábamos platicando, pero el triatlón, bueno, hice el triatlón normal, pero también he participado en triatlones de montaña y eso me encanta, ¿va? Porque la nadada es donde más sufro, ¿va? Porque sé nadar, pero no me gusta mucho nadar, pero después te subís a una bicicleta de montaña y te bajas a correr en trail, en la naturaleza, es lo máximo, ¿va? Pero sí, cuando, digamos, tengo la oportunidad de viajar o aquí, pues viajar en Guate, fuera de Guate, siempre ando viendo de salir a correr a la montaña. Si no hay una montaña, un parque, ¿verdad? Porque hay ciudades donde hay parques enormes, sí. Entonces puedes ir a... Pero sí es algo que para mí es importante, esa energía que te da la naturaleza. Y precisamente la semana pasada estuve en un lugar 60 kilómetros al norte de Tikal, que se llama San Bartolo. Es un lugar donde se descubrieron unas pinturas que tienen 2000 años, que es prácticamente la historia del Popol Vuh pintada, ¿verdad? Y entonces me siento muy identificada con este lugar porque yo fui desde el 2004 la primera vez, y este mural solo tenía como unos 50 centímetros descubierto, y desde el 2004 hasta la fecha se fue descubriendo más, ¿verdad? Todo lo que tenía esta pintura, y luego se dieron cuenta que era el Popol Vuh dibujado en esta habitación. Qué increíble. Antes que fuera escrito. Llegar a esa confirmación, ¿verdad? Sí, es una cosa espectacular, pero aparte de la belleza que trato de ir todos los años, a veces, digamos, así como ahora que te vas una semana, dormir en la selva, nada de las comodidades, o sea, hay una letrina, no es de que hagan baños, o sea, son letrinas, el agua tenés que ir a 10 kilómetros a un arroyo, a sacar agua del arroyo que viene pues con las hojas y los árboles, agarra como un tinte como oscuro, como que fuera té. O sea, el agua es transparente, pero ese es el agua con la que te bañas, se pasa por unos filtros y es el agua que tomás. Nadie se enferma, ¿va? O sea, nadie se enferma del estómago ni nada, porque es lo que van a decir, ¿de qué te vas a enfermar, va? Pero el estar ahí en la naturaleza, el escuchar los animales, a veces estás en la tienda de campaña y escuchás pasos afuera, y a una cuadra andaba un jaguar, un puma, y sabes que en la noche están ahí en el campamento caminando. Son unas sensaciones realmente increíbles, y eso te llena de lo que decías ahorita me recordó en África esa palabra Ubuntu. Ajá. ¿La has oído? No.
Y Ubuntu, porque decías, uno está solo, pero no está solo porque hay otras conciencias, ¿verdad? Porque hay otros animales, están las plantas, está todo. Y el Ubuntu es como un namaste, ¿verdad? Que es como reconozco que estás aquí en el universo conmigo de alguna manera, pero te ve un tiburón al ojo, te ve un jaguar al ojo y es un... Ahí estás y aquí estoy, ¿verdad? O sea, nos reconocemos que estamos aquí, ¿verdad? Me encantó esa... Porque es... Y luego, eso lo vi en Sudáfrica, en Cape Town. Fuimos a un congreso ahí, pero luego hicimos un safari y cabal, vamos un zorrito por ahí y entonces hacías Ubuntu o un pájaro, ¿verdad? Y entonces como que agarró un contexto súper interesante. Qué bonito, qué bonito. Ajá. Y sí, me siento identificado con la palabra porque ahorita, pues, que estuve ahí en San Bartolo, pues vi tucanes, vi pavos, pues o sea, muchísimos animales más que en otras ocasiones. Yo creo que porque fue un invierno donde hubo mucha agua, entonces había mucha naturaleza, pues muchos animales más que en otras ocasiones. Pero sí, estar ahí adentro, a veces salía a correr también en las tardes, salía a correr sabiendo de que te encontrás unas huellas de danto así enormes, pues un animal de 400 libras, pues. No sabía que eran tan grandes. Son grandes. Y es como un cerdo, ¿no? Es como un cerdo, pero como con trompita como de elefantito. ¿Va? La danta lleva el nombre de este animal. De ese animal, sí. ¿Verdad? Sí. Vos, digamos, hablando de triatlón, ¿verdad? Las triatlones son una animalada, pero las que vos has hecho, qué tremendo, pues, o sea, ¿verdad? Yo me he disparado 2 medias Ironmans en Miami, ¿verdad? Así tipo tranquilo, hace mucho tiempo, y digo, puchica, qué yuca es eso, y veo la gente que entrena para la Ironman, y es así una cosa increíble. Vos has hecho hasta quíntuple Ironman. Sí. Y tuviste el récord mundial de quíntuple Ironman, o sea, es un Ironman durante 5 días. Correcto. Contame Fíjate cómo fue esa experiencia de romper el récord mundial. Mira, yo empecé, bueno, todo comenzó en una carrera a pie que hice en Costa Rica de costa a costa. Y entonces en ¿Cómo se llama esa? ¿La Conquista o algo así? No, se llamaba Coast to Coast. Sí, era de una carrera a pie de 5 o 6 días. Y entonces salíamos de Puerto Limón hasta Manuel Antonio, creo que se llamaba. Y entonces ese era el recorrido. Y uno de los corredores me dice, mira, ¿sabías que existen los dobles Ironmans? Y entonces le digo, pues, la verdad no sé bien qué es un Ironman, porque aquí estamos en una carrera a pie, pero aquí hablando de triatlón. Y entonces no sé qué es un Ironman. Pues me imagino que debe ser el doble de lo que vos decís que es. Y entonces yo había hecho medios Ironmans en Petén, ¿verdad? El hombre de maíz es medio, la de hombre, ese es medio Ironman. Y entonces había hecho medio y aquel me habló de un doble. Y entonces me quedó la espinita y como a los 3 años decido inscribirme en un doble Ironman. Sin haber hecho un full. Sin haber hecho un full. Entonces yo pasé de medio a doble. Qué bárbaro. Cuando llego, dan el banderazo de salida y tenías que nadar 8 kilómetros. Salías del agua, hacías 360 kilómetros de cicle y te bajabas a correr 84. Salgo en tercer lugar del agua, me bajo en segundo lugar de la bici y en la corrida alcanzo al que iba en primer lugar y gano el doble Ironman de Oregon, ¿verdad? O sea, el primero que hice y lo gané. Doble y lo ganaste. Sí. Luego el organizador me invita a otro, ¿verdad? Que hace, y ese no me fue tan bien, ahí salí sexto del agua, pero la bicicleta tenía mucha montaña. Ahí alcanzo a los 5 que salieron adelante mío del agua, me bajo en primer lugar de la cicle, mantengo el primer lugar en la corrida y gano ese otro doble Ironman, ¿verdad? Entonces ya llevaba 2. No hay un triple, dijiste. Entonces de ahí me dice el organizador, yo organizo un tercer evento en Virginia, me dice. Y entonces lo invito para que llegue. Y entonces yo obviamente ya había ganado 2, dije, pues voy a ir a hacer este tercero. Pero me doy cuenta que el mismo fin de semana de este Ironman, de este doble Ironman en Virginia, había un quíntuple Ironman en México.
Entonces dije, si ya gané 2 dobles, voy a ir a probar mejor a México un quíntuple. Y entonces me inscribí. El formato era diferente, porque era un Ironman el día lunes, un Ironman el martes, uno el miércoles, uno el jueves, uno el viernes, y la suma de los 5 días daba el tiempo del ganador. Cuando llego, me doy cuenta de que todo el mundo se tomaba fotos con un cuate, ¿verdad? Y yo así como, ¿y quién es el cuate, verdad? Entonces me dicen, él es, no sé qué el nombre, es de Grecia, es la persona que más ultra triatlones ha ganado en el mundo. Y entonces él había llegado allá a México porque quería obviamente llegar a ganar, ¿verdad? Entonces, pues yo solo lo vi y todo, dije, bueno, es que otro más de los 12 que vamos a estar aquí en la línea de salida. De la docena, ¿verdad? Y entonces el primer día, a las 8 los Ironmans comenzaban a las 8 de la mañana todos los días, no importando cuánto tiempo te hicieras en el Ironman. Ya, ¿verdad? Si terminabas al mediodía o a las 10 de la noche. A las 8 de la mañana al día siguiente. Día lunes nos alineamos los 12, nadamos, salgo como sexto, séptimo del agua, pero en la bicicleta alcanzo el primer lugar y le metí con todo la bicicleta, los 180 kilómetros de ciclo. Me bajé a correr los 42 y vamos a hacer ahí un paréntesis. Cuando me inscribí, yo me había puesto a buscar los tiempos de, pues, cuánto era un buen tiempo de referencia. Entonces me di cuenta que el récord del mundo lo había establecido un triatleta de Austria un año antes, ahí mismo en México, y había puesto 64 horas como el nuevo récord del mundo, de 5 Ironmans en 5 días. Pero me di cuenta que en España había un triatleta español que en un evento privado o personal que él solito se organizó, había hecho 5 Ironmans en 5 días seguidos, en 60 horas. Entonces se me metió en la cabeza, dije, 60 horas es el tiempo históricamente más bajo para poder hacer 5 Ironmans en 5 días. El récord del mundo son 64. Entonces yo me tracé de meta en la cabeza hacer 11 horas 59, por lo menos en un Ironman, para romper el récord del español. Ahora aquí puedes vos venir y decirme, mira, vos sos triatlonista. La verdad no era triatlonista. Tu fuerte será la bici. Mi fuerte es la bici. Y pero cuando iba remando, digamos, cuando iba remando en el océano, yo quería ya llegar porque me hacía falta montar bici. O sea, mi iniciación como atleta fui ciclista y es algo que siempre me apasionó. En las triatlones que hice, la bicicleta es lo que más me disfruto. Entonces sí, mi fuerte, sí, pues, es la bicicleta. Pero entonces ahí es donde yo decido ir a hacer esto. Pero como te decía, o sea, ¿cómo a mí se me ocurre ir a romper un récord del mundo cuando primero no es mi deporte? No es de que yo me haya dedicado por años a eso como para pensar en ir a establecer un récord del mundo. Nunca has hecho una tampoco. Nunca había hecho uno, ¿verdad? Entonces no solo me voy a inscribir, sino que voy a romper el récord mundial. No voy a ir tampoco dije voy a ir a ganar. No voy a ir a participar. Ni a participar ni a ganar. A romper el récord mundial. Entonces qué bárbaro. O sea, ahí decís, ¿cómo a alguien se le ocurre decir una tontera así? O sea, ¿por qué no todos podemos decir ese tipo de tonteras? Y ahí se me viene esta pregunta que te he querido hacer hace un ratito. ¿En qué momento te diste cuenta que eras como un superhombre, pues? Porque es que nunca te das cuenta de eso. Lo que hiciste fue empezar a hacerlo y lo lograste, digamos. Y es que yo no me considero así, porque vos también podés hacer cualquier cosa. Aquel también puede hacer o sea, no hay límites. Los límites los tenemos nosotros mismos en la cabeza, porque te digo, voy a ir a hacer 230 kilómetros al desierto y nunca había corrido 42. Me meto a hacer un doble Ironman y nunca había participado en más de medio. No, quiero ir a romper un récord del mundo. Pero si ni siquiera sos experto en triatlón, o sea, eso lo dice una persona que se dedica y que tiene
porque tampoco tenía entrenador. No, y es la historia que te cuentan también, porque si querés pensarlo así, ¿verdad? Como la historia de Rocky, ¿verdad? De que tenés que empezar así y luego tenés que llegar así y luego hacer esto y entonces ya podés hacer esto. Correcto. Pero tal vez no, ¿verdad? Tal vez puedes meterte como primera competencia y romper el récord mundial, pues. ¿Por qué no? Y entonces vine y dije, bueno, pues mi objetivo era hacer menos de 12 horas cada día para poder romperle el récord al español. Y automáticamente, como este sí era un evento oficial, podía romper el récord del mundo. Entonces, me tiro al agua, nado los 4 kilómetros, hago los 180 de cicle, corro los 42 y detengo mi reloj. Lo que sí sabía es que yo iba adelante, en primer lugar, pero no sabía cuánto, ¿verdad? Cuando miro mi tiempo del día lunes, había tirado 9:50. Y la meta eran 12 horas. ¿Verdad? Entonces dije yo, se me pasó tal vez un poquito la mano de gas. Y me quedé ahí en la meta. Y el griego entró en segundo lugar 2 horas atrás mío. Wow. El día lunes. El que más ultramaratones había. El ultratriatlones había ganado en el mundo. Entonces, de entrada el lunes... Se haber sacado de onda, ¿verdad? Sí, pero, o sea, ha de haber dicho este cuate, como no nos conocíamos, porque yo no pertenezco al... Se va a quemar en la primera, no sabe. Se va a quemar en la primera, ¿va? Porque yo tengo toda la experiencia, porque soy la persona que más ultratriatlones ha ganado en el mundo. Estaba jugando la de la liebre ahí. ¿Va? Entonces, al día siguiente, ya con 2 horas de ventaja... Yo ya tenía, porque digamos en mi lista estaba romper el récord del mundo, era como el objetivo número 1. El objetivo número 2 era ganar el evento. El objetivo número 3, terminar en el podio, ¿verdad? Y el objetivo número 4, obviamente, terminar la carrera, pero eso era como lo básico, era terminar la carrera, que eso se da como, entre comillas, cajonero, no pensás... Me voy a inscribir, ojalá que termine. Pues o sea, sí. ¿En qué cabeza vas a poner un negocio? Ojalá que me pegue. Sí, pues. O sea, pensando... Haces lo que tengas que hacer, pues, ¿verdad? Al final del día. Ese es el punto. Vos no te vas a tirar a emprender con la esperanza que pegue. O sea, eso tiene que ser... Eso ni se considera. Eso lo das de hecho, ¿verdad? O sea, no vamos a pensar negativo a la hora de ponernos a emprender algo. Entonces, sí... Hay 1000 razones de cómo puede no pasar, pero hay una que sí, enfocarse en la que sí, ¿verdad? Cabal. Entonces, bueno, segundo día, dije, bueno, ya le metí 2 horas al griego, ya voy en primer lugar de la carrera, ¿verdad? O sea, ya check de que iba a terminar, check de que iba a quedar en el podio, check de que ya iba en primer lugar el primer día, ¿verdad? Segundo día, otra vez 12 horas, pero dije, le voy a dar tal vez más tranquilo, hago 10 horas 44 minutos, día martes. Oral. Día miércoles, 10 horas 40 minutos. Día jueves, 10 horas 45 minutos. Planitas te las llevaste. Pero así, eso fue lo que más me impresionó de hacer 3 Ironmans con exactamente el mismo tiempo. Martes, miércoles y jueves, 10 horas 44, 10 horas 40, 10 horas 45. Wow. Era así un relojito, ¿ah? El jueves en la noche, cuando hice mi cálculo de horas... Le había metido 6 horas al griego para arrancar el último día. O sea, iba 6 horas más rápido que él. Que él, sí. Y entonces el viernes dije, voy a nadar, a hacer mi cicle y lo voy a esperar para correr juntos con él. Entonces yo voy a bajar mi ritmo, ¿eh? No voy a correr a mi ritmo, sino que voy a bajar y voy a correr con el griego. Ya es el último día y ya a pie ya uno va más seguro, ahí ya no te pasa nada. No me hago corriendo. Cabal. Y entonces lo espero y corrimos juntos el maratón y entramos juntos a la meta como en 11 horas 40. Pero y vos al esperarlo perdiste tiempo, digamos. Entre comillas. Sí perdí un poco de tiempo porque hubiera podido ponerle unos 45 minutos más rápido. Ya. Pero no me enfoqué en eso porque dije yo ya tengo ganada la carrera, pero se me había olvidado de lo del récord del mundo, ¿verdad? Pero sí ya sabía de que iba a estar por debajo de las 64 horas por los tiempos que llevaba. Sí, pues. Cuando cruzamos la línea de meta y hice el cálculo, había establecido un nuevo récord del mundo 10 horas abajo
del récord del mundo anterior. 54. Sí, 54, 53 horas 50. Todavía hubieran podido hacer 45 len menos. Sí. Qué bárbaro. ¿Y cómo se llama? Y luego le había roto al Español, que era el récord más bajo en la historia de 5 Ironmans, 6 horas. Wow. Entonces al Español se lo bajé por 6 horas, al récord del mundo lo bajé por 10 horas. Y sí fue una sensación, pues, increíble, ¿va? Vos, qué increíble, vos. qué tremendo. O sea, ¿has vuelto a pensar hacer otra de esas? Fíjate que no, pero sí siento que no hay... ¿Qué le podemos sacar, ¿verdad? O sea, no hay límites. No hay límites para poder hacer lo que nosotros nos propongamos en la vida. O sea, vos me podés decir a mí, estás completamente loco si no has hecho triatlón, que pensés en tu cabeza que vas a ir a romper un récord del mundo. O sea, eso no es posible. Entonces vengo yo y te digo, ¿dónde está escrito que no es posible? ¿Dónde está escrito que para correr un maratón tenés que correr primero 21? O sea, antes de correr 42 hay que correr 21, antes de correr 21 hay que correr 10, hay que correr 5. O sea, no en ningún lugar está escrito. Digamos, con lo de los volcanes que mencionabas, me recuerdo que una vez platicando con unos amigos, dijeron, mira, ¿y por qué no subimos los 37 volcanes de Guate, que no sé qué, que no sé cuánto? Así sin parar. Entonces me pareció así como bonita la idea, y quedó ahí en el tintero, ¿va? Fue una plática así como que estemos cuates aquí ¿va? Pero nunca pensamos en tiempo ni nada. Un día se inauguró la tienda de North Face en Guatemala y vino un muchacho que se llama Willy Venegas. Lo trajeron como un atleta de North Face a inaugurar la tienda. Willy ha subido como 15 veces el Everest. Órale. Y entonces lo conocí ahí en la tienda. Y estando en la tienda, le dice, miren, le presento a Juan Carlos, él también es atleta North Face de aquí de Guatemala. Entonces nos conocimos y entonces me dice, mira, y aquí pues ¿has pensado hacer algo así con montañas o algo? Y entonces inmediatamente me salió la conversación con los cuates, ¿va? Mira, fíjate que aquí en Guatemala hay 37 volcanes y sería bonito hacerlos de un jalón. ¿Y como cuánto tiempo te tardas? Cuando me hizo esa pregunta, yo no tenía ni la menor idea. Entonces dije, 15 días de vacaciones, ¿va? O sea, preparar un par de días, cosas, una semana, digamos 10 días, ¿verdad? Para hacer los volcanes. Entonces le dije, mira, yo calculo que en 10 días los podemos sacar los 37. Y entonces queda así como, pues yo me vengo y los hacemos, ¿va? Pero el 10 días me lo saqué de la manga de que me hicieron la pregunta y me lo inventé en ese momento. Pero no tenía ni la menor idea. Entonces me dijo, está bueno. Y eso fue como a los 6 meses. Él venía de regreso a Guatemala para hacer el viaje de los volcanes, ¿verdad? 6 meses después de esa conversación. Entonces aquel se viene para acá, conseguimos un carro casa, ¿verdad? Alquilamos un carro casa, conseguí un cuate que manejara el carro y que cocinara. Iba un amigo que conocía todos los volcanes para llevarnos al punto de partida de cada uno de los volcanes. Y nos propusimos 10 días, ¿verdad? Empezamos... Interesante la logística de cada uno, ¿verdad? ¿Por cuál empezar? Sí, decidimos empezar en la frontera de Guatemala con México, en el Tacaná, ¿verdad? Y entonces empezamos a las 6 de la mañana del 10 de noviembre. Mi cumpleaños es el 10 de noviembre y entonces ese día comenzamos el primer volcán. Entonces en lo que nosotros subíamos con Willy y bajábamos, Bernie, que era el que estaba en el carro, aquel se encargaba de cocinar, ¿verdad? Entonces luego cuando llegábamos al carro comíamos, el carro tenía cama, tenía ducha, entonces nos bañábamos y después uno podía dormir en el traslado al siguiente volcán, ¿verdad? Entonces dormíamos en el traslado, luego llegábamos al siguiente volcán, nos bajábamos, subíamos, bajábamos, comíamos al siguiente y así nos llevamos y al final lo sacamos en 8 días los 37.
Qué grueso. Posteriormente, alguien nos dijo, miren, es que una vez a la federación, pues supuestamente la persona que más rápido había subido los 37 volcanes era como un año. Y alguien llegó a la Federación de Andinismo, Montañismo aquí en Guatemala y dijo, mire, yo quiero subir los volcanes como en 3 meses. Y le dijeron que estaba loco, que eso no era posible. Luego alguien dijo, no, es que yo creo que se puede hacer como en 2 meses. Y no, vos sí estás pero bien loco, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? Yo no me informé mucho, porque esa es la otra cara. O sea, ¿qué le podemos sacar a esta experiencia? Yo no me informé mucho, yo no tenía mucha información de quién había subido y en cuánto tiempo. Entonces yo tiré un número al azar. Entonces, como no tenía conocimiento y alguien no me dijo que yo estaba loco por proponerlo hacer en 2 meses, todo quedaba abierto y válido. Cabal. Entonces muchas veces la gente entre más se informa, más trabas o más limitaciones se va poniendo en la vida para alcanzar las cosas. Yo, como no tenía ni la menor idea, me inventé un número, lo sacamos en menos del 10 días, lo sacamos en 8, y entonces yo creo que muchas veces si nos queremos meter a hacer algo, entre más información tengamos, más miedo nos va a dar a hacerlo, o más nos van a decir, no, eso no es posible, estás loco, eso no se hace. Entonces yo creo que sí es bueno que uno a veces no pregunte tanto cuando uno quiere hacer algo, porque te vas a encontrar primero con un montón de gente envidiosa que te va a decir no, que no lo hagas, pero no te lo están diciendo de corazón, te lo están diciendo porque tal vez a ellos no se les ocurrió. Entonces te quieren bajar de la moto de tu proyecto, ¿verdad? Entonces es mejor quedarse con la boquita callada, ¿verdad? Y hacer las cosas en vez de estarlo diciendo y que todo el mundo, por envidias, por celos y por todo eso, te empiecen a querer bajar de la moto, de tu sueño. Entonces sí es importante no informarte mucho, tirarte al agua y hacer lo que soñés. Vos, qué bárbaro. Vos me recordaba este dicho, no me acuerdo de quién es, que dice que la gente que dice que no se puede hacer las cosas, que le dé oportunidad a los que la están haciendo, vamos. Cabal. Porque sí son esas limitaciones que uno se pone y que a veces uno dice no se puede, ¿verdad? Y luego de repente viene alguien y lo hace, pues, sí. En cada deporte que se logra ver. Si vos pudieras tener chance de hablarle a Juan Carlos de 18 o 20 años y darle un consejo, ¿verdad? Tal vez una oración, una frase, ¿qué le dirías? Le diría que siga su instinto, que no deje que nadie le diga que las cosas en la vida no se pueden hacer, porque definitivamente todo lo que nosotros soñemos lo podemos lograr. No tenemos que ser expertos. El mejor momento es cuando nosotros decidimos hacer algo, porque también nunca va a ser el momento ideal para hacer lo que nos propongamos en la vida. Nunca vamos a tener la suficiente plata, el suficiente conocimiento, los suficientes amigos que nos ayuden. Todo va a ir saliendo en el camino, y yo creo que el tener fe en uno mismo, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Y muchas veces te van a llamar loco. Y te van a llamar loco las personas que no tienen ni la menor idea de lo que vos sentís adentro y que estás dispuesto a hacer. Entonces, como no te entienden, es más fácil que te digan, es que estás loco, ¿verdad? Pero es porque no entienden lo que vos lográs ver. Claro. Entonces, es bueno ser loco en la vida. Vos, me encanta, vos. Qué bárbaro. Mira, se fue la hora volando. La verdad que feliz de que volvamos a tener otra plática pronto y que nos compartas otras de las aventuras y también tu experiencia en los negocios, y más allá también lo que has logrado hacer compartiendo este mensaje, ¿verdad? Que es un mensaje valiosísimo. Así que seguro te voy a estar invitando nuevamente pronto, my friend. Y lo que platicábamos fuera de cámaras, vamos a echar una escaladita. Quiero ver lo que puedes hacer ahí en la piedra también. Y te va a encantar, estoy seguro, vos. Entonces, más que nada agradecidísimo porque nos compartás no solo tus logros, sino esa historia con alma, ¿verdad? Con propósito.
nos dejas un recordatorio poderoso, ¿verdad? Que el límite siempre está más en la mente que en el cuerpo y que todo gran sueño necesita primero una gran decisión, ¿verdad? Vos? De decir, lo voy a hacer. Sí. Gracias por poner a Guatemala en lo más alto del mapa mundial y me encanta que tengas a Guate en el corazón, ¿verdad? Siempre das tu bandera, siempre nos está representando el hecho de que tengas, digamos, esa habilidad, pero también esa sensibilidad de acompañar al país me encanta. Y a ustedes que nos escuchan, amigos, ojalá que este episodio les haya movido, que les haya sacudido y que les haya recordado que vale la pena vivir con intención. Yo soy Joaquín Cordero y esto fue el Lumen Podcast, donde las historias iluminan. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.